Hola y bienvenidos al 10º video acerca de Romanos. Mi propósito hoy es orientarnos al capítulo 10 de Romanos. Y como siempre tenemos que recordar lo que ocurrió justo antes, porque al final del capítulo 9, Pablo dijo esto. Dice, ¿qué diremos a esto? Que por medio de la fe, Dios ha hecho justos a los paganos que no buscaban la justicia. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley no lo lograron. ¿Por qué? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Entonces, Pablo está explicando un misterio, algo sorprendente para el pueblo judío, porque para ellos el cumplir la ley, o sea, seguir las instrucciones de Dios, era siempre la forma de desarrollar, o sea, seguir en la relación con Dios. Pero Pablo dice que Dios ha hecho algo inesperado, algo nuevo, pero que también habían pistas en el Antiguo Testamento que apuntaban a esa realidad. Entonces Pablo dice, sí, tengo mucha pena, estoy triste porque muchos judíos ahora no forman parte del verdadero Israel porque Dios ha cambiado todo. Antes Israel estaba compuesto por los que eran descendientes de Abraham. Pero ahora algo ha cambiado porque Dios ha venido en carne y hueso en la encarnación a través de Jesús. Y Jesús vino para hacer la justicia, para cumplir la ley perfectamente, obedecer perfectamente a Dios y llevar a cabo el plan de Dios para que todos pudieran ser hijos de Dios, no solamente los descendientes de Abraham o los que convirtieron a seguir la ley de los judíos, sino cualquiera que tuviera fe en Jesús. Y eso es lo que Pablo dice, que no todo Israel, o sea, no todos que se llaman Israel, realmente pertenece a Israel, porque ahora Israel es distinto, siendo el pueblo de Dios, hablando todavía del pueblo de Dios. Israel está compuesto por los creyentes en el Señor. ¿Y quién es el Señor? A través de las acciones de Jesús, de su muerte y su resurrección, vemos que Jesús es el Señor. Jesús es Dios, es el Mesías. Y así, todos los que creen en Él, que Jesús es el Señor, son los que pertenecen a Israel. Entonces, para formar parte de Israel no hay que cumplir la ley, no hay que confiar en el cumplimiento de la ley, no hay que confiar en la circuncisión o la descendencia o decir que Abraham es mi padre. Al contrario, todas las personas que siguen a Jesús son los que pertenecen a Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero es un pueblo abierto a todos, no solamente a los judíos o los circuncidados, los que han recibido la ley de Dios, sino a todos, tanto los judíos que los gentiles. Esa es la gran noticia que Pablo tiene que decir. Y demuestra preocupación por Israel, porque quiere que los de Israel tengan esa relación con Dios, que los que antiguamente formaban parte de Israel sigan formando parte de Israel. No quiere que nadie esté excluido del pueblo de Dios, o sea, de Israel. Pero dice que ahora muchos de los judíos no han comprendido este cambio drástico, porque era una sorpresa, era algo inesperado, no era algo pensado para la gran mayoría. Entonces muchos han rechazado a Jesús como el Señor y dicen que ese Jesús era mentiroso, era una persona cualquiera que dijo muchas cosas, que hacía alguna cosa buena, pero no es el Señor. Pero Pablo dice que esa gente ahora, al rechazar a Jesús, no pertenece al pueblo, y el pueblo está formado por los que han confesado que creen en Jesús como el Señor. Como dice Pablo, adelante, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Ahora no es tema de la ley, no es tema de descendencia, no es tema de ser hijo de Abraham o ser circuncidado o cumplir perfectamente la ley. Nada de eso. Es tema de aceptar a Jesús como el Señor, como Dios. Y así, no solamente aceptar y creer, porque creer también conlleva esa idea de confiar.
poner nuestra confianza en Jesús como Señor y obedecer, llevar a cabo una vida que corresponde a seguir a Jesús. Entonces, Jesús es el Señor. Esa es la gran proclamación de Pablo. Y después Pablo dice, hay que creer eso, hay que confiar en eso, hay que obedecer a Jesús para formar parte del pueblo de Dios. Pero todos están invitados, no hay ninguno excluido, por ninguna razón. Lo que es necesario que uno cree en la verdad que es Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús ha venido a demostrarnos el amor de Dios en todo lo que hace. Y de hecho, Pablo dice, eso no debería habernos sorprendido tanto, porque empieza a citar muchos textos del Antiguo Testamento que hablan de que en algún día Dios iba a invitar a todos a pertenecer a su pueblo. Pablo cita varios textos ahí y dice que estas eran pistas del plan de Dios, pero no las reconozcamos o no lo reconocíamos como pistas. Pero ahora la gran pista es la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahora nadie puede ignorar eso, que Jesús murió, pero volvió a vivir por el poder de Dios. Entonces, Israel ha tenido todas esas oportunidades, dice Pablo, pero ha seguido en un camino desobediente, un camino rebelde. Y ahora Dios ha abierto el camino a cualquiera. Los de Israel y los que nunca han sido de Israel. Pero todos están invitados a pertenecer al pueblo de Dios a través de Jesús. Creer en Él, confiar en Él, entregar la vida a Él para obedecerle a Jesús. Y es todo como resumen. Pablo quiere llamar a todos a pertenecer a Israel. No quiere que ninguno quede fuera. Pablo dice, así es en mi evangelio que Jesús es el Señor. Y hay que poner toda nuestra confianza en Él. Seguirle a Él, saber que Él es el Señor, es Dios. Confiar que la evidencia es que Jesús resucitó de la muerte. Y por ese plan sorprendente que muchos no tenían idea de que iba a pasar, Dios está invitando a todos a pertenecer a su pueblo. Está invitando a ti. No importa de dónde vienes, cuál es tu religión, cuál es tu trasfondo, nada de eso. Dice, si crees que Jesús es Dios, que Dios por su poder lo resucitó y ahora Jesús está en el trono como Señor. Si crees eso, quieres poner toda tu confianza en Él. Estás dispuesto a seguir su camino. Estás invitado a pertenecer al pueblo de Dios. Y no hay mejor noticia. Entonces, para aplicación hoy, Pablo dice en versículo 17, así pues, la fe nace de oír el mensaje viene de la palabra de Cristo. Es nuestra responsabilidad responder con fe a la palabra de Cristo, a la realidad de que Cristo es el Mesías, es el Señor. Y también es nuestra responsabilidad correr la voz, porque Pablo dice, ¿cómo van a poder oír y tener fe si nadie les ha dicho esa verdad? Que Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, es Dios entre nosotros, Dios en carne y hueso, el que murió por nosotros para entregarnos esa posibilidad de estar reconciliados con Dios. Entonces nuestra responsabilidad es, sí, agarrar esa promesa y decir, sí, quiero ser hijo de Dios y además quiero correr la voz. Entonces les invito a compartir esa buena noticia con otros, que todos están invitados a participar en el pueblo. No importa si son judíos o gentiles o de cualquier religión. Jesús está llamando a todos a pertenecer al verdadero Israel, porque el verdadero Israel es la gente que ha decidido seguir a Jesús, creyendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, el que murió y fue resucitado para que tengamos vida en Él. Entonces les invito a compartir ese mensaje con otros, para que formemos todos el pueblo de Dios y que seamos seguidores de Jesús. Hasta la próxima, Vástago. Gracias por tu tiempo y tu